carnet de marihuanero, yo creo que en algunos lugares hasta el día de hoy te lo siguen pidiendo, y se creó ese protocolo que fue íntegramente redactado entre sociedad civil y profesionales legales como la organización Guía del Sur. Martín Fernández, por ejemplo, muy sonado abogado, fue uno de los que dio el apoyo legal para constituir este protocolo de actuación policial. Y bueno, eso fue montando lentamente todo un paraguas legal más allá del registro, una construcción de nuestros derechos en la realidad y el diálogo con las instituciones, porque el prohibicionismo tenía una inercia institucional. La policía seguía actuando como si la marihuana no fuera permitida, se realizaban allanamientos. Posteriormente recordarán en Durazno, por ejemplo, un caso donde se le pesó toda la materia vegetal, incluidas ramas, hojas recién cosechadas a un gurí de 19 años, y que fue procesado, estaba registrado, ¿no? Vamos a entenderlo, era la cosecha absolutamente legal, y fue procesado por fiscal y jueza de Durazno y termina una semana en cana. Un tipo que jamás había cometido un delito y que estaba en perfecta regla, ¿no? Bueno, eso también fue muy connotado. Conseguimos, por ejemplo, del movimiento social la firma de algún ingeniero agrónomo, y acá tengo que decir que ni el prohibicionismo ni la defensa de la cannabis son propiedad excluyente de izquierda o de derecha, porque el ingeniero que firmaba esos informes y que hasta el día de hoy lo sigue firmando y al que lamentablemente tenemos que recurrir porque el sistema no aplica la ley como nosotros pensamos que se debe interpretar, es Eduardo Blacina, ¿verdad? Entonces hay una cuestión, una conclusión a la que este proceso nos lleva, es que el prohibicionismo no es patrimonio exclusivo de la derecha. Como Bruno lo decía, la izquierda también tuvo momentos conservadores y de hecho tiene mucho de conservador. No nos olvidemos que por más que el Pepe Mujica lo queramos mucho, es un tipo de 78 años en su momento, ¿no?, impulsando una ley de redacción de la marihuana. Yo recuerdo varias declaraciones que eran bastante cuestionables, pero el hecho es que todo esto fue generando un acumulativo en el cual en un principio nosotros teníamos defensa de ese derecho, teníamos garantías ante una intervención policial indebida, ante una mala praxis judicial, ¿verdad? Pero ¿qué pasó luego? Cambiamos el gobierno. Este gobierno, desde sus políticas de seguridad pública y drogas, lo que plantea es una vuelta a la guerra a las drogas. Uno escuchaba a Larrañaga o escucha hoy por hoy a Heber y parece Nixon y hasta Slinger juntos, ¿no? Cuestiones que ya no debería existir siquiera plantearse para uno mismo en pleno siglo XXI en un país donde se reguló la marihuana, se aprobó el matrimonio igualitario, por ejemplo, el aborto legal, ¿verdad? Es como que llegamos a la categoría internacionalmente del país de la libertad, como fuimos tipificados, y la hubiéramos perdido automáticamente en un retroceso conservador y prohibicionista absoluto, disfrazado de mejora de la seguridad pública, en el sentido de que hay una vuelta del combate al narcomenudeo y al microtráfico, donde en realidad en la misma bolsa, más allá de que ya, aunque fuera microtráfico declarado, el caso yo considero que las penas son excesivas y que nadie debería estar 2 años en cana por meter un par de porros a la cárcel o por meter un par de tripas o lo que sea, ¿verdad? Por algo en la proclama decimos que creemos en la libertad para el consumo de todas las sustancias psicoactivas, ¿verdad? Más allá de eso, hubo un intento puntual, y eso quedó clarísimo, vuelvo al artículo 72, de intento de perforación de la ley. ¿Qué es eso? Es un cañoneo. Aquellos conservadores que no estaban de acuerdo con esto, apenas por una cuestión moral, ideológica y por rédito político, logran que esa visión conservadora de las drogas, del consumo y del cultivo de la marihuana específicamente, se constituyan en leyes como la Ley de Urgente Consideración, que se suma a un proceso anterior, que también es acumulativo, como decíamos, en las anteriores administraciones, el nuevo Código del Proceso Penal. La LUC articula con el nuevo Código y está permitiendo que gente que no comete delito, o por lo menos donde no hay prueba ninguna de que se haya cometido un delito, termine procesada.
No me voy a extender en los detalles de esto, lo hablaremos después, porque se me va pasando el tiempo. Pero eso es lo que está ocurriendo. Bajo figuras de la 14.194, como son la hipótesis de tenencia no para consumo o el suministro a título no oneroso. Si este último se aplicara a rajatabla, el día de mañana estamos fumando un porro en una ronda y lo estamos pasando y son dueños de mandarnos en cana. Y hay todo un montón de circunstancias de las cuales no voy a extender porque Bruno me está mostrando el tiempo. Yo, muchísimas gracias y espero la palabra de los compañeros. Después hablamos de las propuestas de solución. Tenemos propuestas también, ¿no? No todo es crítica. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rocina. Hoy vengo representando a la Federación de Clubes de Cannabis de Uruguay. Además, fui socia fundadora del primer club de cannabis y también soy fundadora de una pequeña plataforma que se llama Cultivando Clubes, desde la que brindo información y asesoramiento para la creación y la gestión de clubes de cannabis. Para explicar un poquito cómo son los clubes en Uruguay y desromantizarlos, porque la gente tiende a romantizarlos un poquito. Un club de cannabis acá en Uruguay en general surge de la necesidad de una persona o un grupo de personas de generar su fuente de trabajo. Esa persona pone el dinero y convoca a los diferentes socios que van a firmar la fundación del club, y a partir de allí comienza a retribuir en cannabis a cada socio lo que va produciendo el club y va generándose su sueldo y va recibiendo toda su inversión inicial. Básicamente la mayoría de los clubes surgen así, desde un cultivador o un grupo de cultivadores que se crea una fuente de trabajo estable y un grupo de personas que apuesta poniendo su firma a ese emprendimiento. El modelo de clubes hoy, más allá de que no vamos a profundizar en cómo funcionan específicamente, sí entender que tienen diferentes trabas, y a nivel macro las principales trabas son relacionadas a que hay un tope de crecimiento que no les permite crecer en número de socios, por ejemplo, crecer en producción. Esto les limita el ingreso de dinero, hace que sea muy difícil competir, por ejemplo, con el mercado ilegal algunas veces. Los clubes hoy en Uruguay tienen presencia en la mayoría de los departamentos y presentan mucho más presencia que las farmacias. A su vez abastecen a una cantidad mayor de usuarios que la farmacia en cantidad, en gramos, y es un modelo que hay que defender porque no es que el que no va al club va a ir a la farmacia, el que no va al club en general va a ir al mercado ilegal. Los clubes necesitamos que se nos habilite un sistema de distribución. Hoy en día los socios tienen que ir a la sede del club para retirar su cosecha. Eso es un problema para la seguridad del club, para la higiene del club, porque las personas muchas veces también traen plagas, traen diferentes cosas en su ropa. Es necesario que se habilite un sistema tanto de distribución de los clubes para que puedan llevar a domicilio a los socios su cosecha, como dispensarios colectivos en los que los clubes puedan llevar la cosecha de varios clubes distintos y los socios puedan ir a un lugar seguro a retirar su mensualidad. También es necesario que se regule el cannabis para no residentes. Hoy las personas que no son residentes en Uruguay, sean turistas o sean personas que están en cualquier otra situación, tramitando su residencia, estudiando, necesitan tener un acceso legal y seguro al cannabis, y los clubes también podemos ofrecer esa vía de acceso si se nos permite. Es necesario que se habilite esta vía para generar nuevos espacios seguros para los no residentes para el acceso. Sobre todo desde la FECU seguimos demandando que además de que
Si realizáramos diferentes cambios en las normativas que, por ejemplo, el IRCA va proponiendo, podríamos potenciar a los clubes y generar fuentes de trabajo digna para los uruguayos y las uruguayas. Además, es necesario consolidar ya el Consejo Nacional Honorario, que está previsto por ley y que tiene un miembro representante de los clubes integrándole. Ese consejo nunca se ha convocado y es el espacio que por ley se nos ha dado a los clubes de cannabis para participar en este proceso de creación de normas y cambios en la regulación. Así que desde la Federación de Clubes seguimos demandando que todavía hay que seguir avanzando, hay que potenciar los clubes para poder generar vías seguras para todos los usuarios y usuarias. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Olivera, soy docente de historia, investigadora independiente y autocultivadora, y me considero una mujer feminista y antiprohibicionista. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que me compete, que es el tema de las mujeres encarceladas por delitos de drogas. Obviamente que las mujeres que están encarceladas tienen factores que llevan a ese encarcelamiento, como pueden ser los bajos niveles de educación, estar desempleadas, tener una situación de pobreza o de extrema pobreza, también la falta de servicios legales efectivos, o así como también la dependencia de drogas, o también viven en una situación de abuso, tanto de violencia física o como sexual. Es posible también que las mujeres que se involucren en el tráfico de drogas para mantener a sus familias, pero más bien lo que alimenta el aumento de las mujeres en las cárceles son las leyes punitivas sobre drogas que afectan principalmente a las mujeres, a sus hijos, a su familia y a la comunidad. Ahora quiero compartir con ustedes este dato, que quiénes están presos o quiénes están presos en América Latina por delito de drogas. El 87% de las mujeres que están presas son cuidadoras de hijos o de personas mayores. El 72% son acusadas por delitos no violentos y el 62% no tienen antecedentes penales. De ese total, el 56% de esas mujeres han sido víctimas de violencia doméstica y también un porcentaje de 24% de mujeres solteras. Obviamente que las mujeres están consideradas como si fueran una encomienda o un depósito humano, sabiendo que las mujeres en el crimen organizado no tienen niveles jerárquicos dentro de dicha organización. Entonces, por lo tanto, la mujer es totalmente sustituible y por lo tanto eso genera que sean una encomienda. Las leyes severas de drogas tienen un impacto desproporcionado en las mujeres. El uso excesivo de la detención preventiva es un factor primordial que contribuye al encarcelamiento de mujeres por delito de drogas. En Uruguay, más de la mitad de las mujeres encarceladas no habían tenido sentencia y muchas de ellas pasan durante varios años en situaciones de detención preventiva, convirtiéndose en una regla general y generando consecuencias devastadoras para sus hijos, sus familias y la comunidad. El desolador relato como de los niños, de las niñas y los adolescentes son los que sufren mayor consecuencia de la pobreza, la violencia, las alteraciones en la educación, problemas de salud mental, el estigma y la discriminación. Ahora voy a mostrarles también que es una tendencia que se está dando a nivel de América Latina, donde ahí comparto con ustedes este gráfico, el porcentaje de mujeres y hombres en detención preventiva por delitos de drogas, y se puede observar en el caso de Uruguay con un 23% en comparación con los hombres con un 7.4%. Ahí tenemos también Argentina, Colombia, Perú con un 54%, Colombia con un 44% y Argentina con 51%. Las políticas de drogas actuales reproducen la pobreza y por lo tanto es un ciclo que es muy difícil de poder romper y que obviamente las mujeres que experimentan
este hecho se consideran como criminales, pero a su vez también como malas madres, como malas mujeres, porque no cumplieron con su rol asignado por la sociedad. Están condenadas por la ley, pero también están condenadas por una sociedad patriarcal. Tenemos que repensar las políticas de drogas. Las sentencias deben de guardar proporción con la gravedad del delito y debe de eliminarse el uso de detención preventiva. Brindar alternativas al encarcelamiento puede ser, digamos, una forma alternativa, como fue el caso de hace muy poco de Donna Summer Fleitas, que la jueza Verónica Molina decreta el amicus curiae, que viene a decretar, digamos, la prevención domiciliaria, donde tiene sus 4 hijos, queda en cuidado con sus 4 hijos, y a su vez esto fue algo histórico en nuestro país, que surgió hace muy poquito y que creo que es importante adoptar e implementar políticas de drogas con enfoque de género basada en los criterios de derechos humanos y salud pública. Muchas gracias. Bien. Mi nombre es Mariana López, represento a Asociación Batar, que es una asociación sin fines de lucro de madres y padres con niños con epilepsia refractaria y síndrome de West. También he tenido el honor de ser representante de Tu Mirada es Mía, que abarca a niños y adultos. Estamos teniendo también con autismo y también represento a UPAC, la Unión de Productores. Hoy seguimos acá porque estamos esperando desde diciembre del 2019 que se reglamente la ley 19.847, que fue aprobada en diciembre y aún todavía estamos esperando, ¿no? Ellos nos prometieron que íbamos a poder promover y mejorar la salud para todas las personas que precisaran los beneficios de la planta, cosa que aún no lo hemos logrado. Tuvimos varios lobbies, como recuerdan varias de las caras que veo acá, mucho tiempo hablando, yendo a comisiones de salud, y sinceramente al día de hoy nos sentimos estafados. Vemos en la tele cómo nos muestran los diferentes medios de comunicación que vamos en un país que va adelantando la parte del cannabis medicinal, la va adelantando para afuera. Acá los usuarios, las madres y la mayoría de las personas que gracias al cannabis tienen calidad de vida siguen pagando costos altos en los aceites o derivados. Otros los podemos adquirir con los aceiteros que hoy por hoy han quedado afuera. Los pequeños y medianos productores no se les está tomando en cuenta. Fuimos los únicos que dimos la cara en el momento que decir cannabis, CBD o THC era mala palabra. Fuimos los únicos que fuimos a todos lados. No nos importaba si podíamos ir presas o presos, muchos de los compañeros que estamos acá, pidiendo algo. Nos prometieron y todavía no lo han logrado, no lo han cumplido. Y hoy por hoy nos están dejando afuera, porque están poniendo a la Big Pharma y a las corporaciones. Vemos muchas fotos de intendentes, vicepresidentas, diputados, senadores, en grandes plantaciones de cannabis medicinal, pero los usuarios uruguayos no tenemos todavía acceso a eso. Para ellos, la mayoría estamos en un mercado gris o estamos en la parte ilegal, porque hoy por hoy hay en la farmacia se puede adquirir un aceite de cannabis a alto costo. Yo les voy a poner un ejemplo nomás. Una pensión por discapacidad ronda los 14.000 pesos. Un frasco de aceite, que es lo que nos manda el médico porque es lo único que está autorizado, está entre 7.500 a 11.000 pesos. Si salís de Montevideo va saliendo más caro el aceite, porque tampoco regulan eso, que las farmacias lo vendan al precio que está acordado. Nosotros desde las asociaciones de pacientes y de la asociación que formo parte de Batar, nosotros lo que pedimos es que sea ingresado en el formulario terapéutico nacional con un costo de ticket. Yo en mi lucha particular solicito y pido y ruego y todos los días creo que es la base de por lo que me levanto, es que el cannabis llegue gratis a todos los usuarios que lo necesitan.
Yo no me quedé esperando a que viniera la justicia, un decreto o algo para darle aceite de cannabis a mi hijo. Mi hijo vivió solamente 5 años y tuvimos un antes y un después de la planta. Mi hijo llegó a disfrutar de un día de sol, llegó a disfrutar de un intercambio con niños igual a él, con sus pares, pudo disfrutar de una plaza, pudo disfrutar de muchas cosas como un niño común gracias a la planta. Por eso hoy sigo acá, porque yo no tengo intereses creados, ni tampoco hoy por hoy puedo mediar algo, porque lo más preciado que yo tenía era mi hijo, el mejor amor y lo mejor que voy a tener en la vida. Y doy gracias al universo porque no me cerré en decir, no, voy a esperar que vengan y me puedan decir que le puedo dar aceite de cannabis a mi hijo. Gracias a productores, gracias a aceiteros, gracias a cultivadores que me acercaban el aceite, mi hijo tuvo calidad de vida. Yo lo único que sigo y exigimos es que tengamos acceso garantizado, que sea para todos. Y yo no me pregunto todos los días por qué se murió mi hijo. Yo me pregunto cómo hubiese sido la vida de mi hijo con un aceite asegurado y garantizado en tiempo y en forma. Que creo que no podemos estar esperando que sigan pasando más niños o adultos que tengan necesidad de tener el acceso a la planta, al aceite. Y no nos podemos olvidar que no es solamente un derivado de la planta, nosotros siempre pedimos que sea de planta entera, porque toda la planta es la que nos ayuda a tener calidad de vida. Y jamás nos tenemos que olvidar que sin un cultivador o un aceitero nosotros vamos a poder tener calidad de vida. Creo que tenemos que estar todos juntos para poder seguir pidiendo accesibilidad al cannabis. Y mi lucha va a ser siempre hasta que hayan los menos vales posibles. Gracias. Hacemos una ronda. Hola, hola. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Ahí se escucha. Tengo el desafío de hablar 10 minutos, ser el último, y hay una suerte de enlazador también con algunas de las cosas que han dicho mis compañeras y mis compañeros en la mesa. Bueno, lo primero, presentarme. Mi nombre es Juan Pablo Pío. El oficio mío me llevó a laburar en la última parte del gobierno de Mujica y en la primera parte de Tabaré, en lo que fue la implementación de la política desde la administración. Y eso es justo que lo diga también, porque todas las visiones que uno podía tener en aquel momento, más allá de las historias personales, eran desde el rol del regulador en una ley que ya estaba aprobada. O sea que un poco la intervención es desde ese lugar, y con algunas preguntas que surgen a partir de lo que vamos diciendo cada uno en el rol que jugamos en esta mesa y en este día tan particular. Lo segundo, que en realidad debió ser lo primero, es saludar al movimiento. Hoy hablaba por teléfono con Milton Romani y me decía, en realidad lo más importante es reconocer de que si hoy existe ley es porque hubo movimiento, y la gran pregunta es cómo se para el movimiento hoy en la situación actual. Entonces me parece que es central esa pregunta como marco por algunas cositas que cada uno de ustedes fue diciendo y que para mí son más preguntas que respuestas. Me voy a permitir, pero solo un comentario muy breve, y después en todo caso si hay alguna pregunta con mucho gusto. Yo tengo una acotación para hacer y un comentario de una de las cosas que dijeron ustedes acá en la mesa. Primero, cuando Bruno decía lo de la guerra contra las drogas, es una cosa que a veces la hemos naturalizado tanto que nos hemos olvidado de lo que es eso, que nos hemos olvidado del origen, que nos hemos olvidado de que es una política es una política yanqui del 70, de Nixon, y que Uruguay también fue de los primeros países que ya en el 2008, a nivel de Naciones Unidas, y en una posición absolutamente solitaria, empezaba a enviar borradores de resoluciones con un enfoque de derechos humanos en drogas. Y fue el gobierno en el 2008 uruguayo que envió un borrador y que se transformó en resolución 4 años después. Esa guerra que en realidad, los muertos en esa guerra los puso siempre América Latina. Uruguay tiene una tendencia a sentirse a veces un poco isla en eso, pero tiene que ver con la reflexión un poco al final, que es la acotación. Julia hablaba de un retroceso. A mí me genera dudas cuando hablamos de retroceso, que claramente lo compartimos, si todas las demandas que tenemos cada uno de sus organizaciones o instituciones, más allá de que yo entiendo que la ley aún puede aplicarse más
O sea, tenemos que aplicar la ley, tenemos que aplicar toda la ley. Yo creo que hay cosas que no necesitamos modificar la norma de rango legal para poder llevarlo adelante. Hay algunos vericuetos todavía que se pueden empujar, que tenemos que decidir hacerlo y motivar que el gobierno se pronuncie. Creo que hay que trasladar esa incomodidad al otro lado del mostrador y no ser siempre nosotros los incómodos, que es lo que estamos molestando al statu quo o a lo que los tipos quieren, en definitiva, que son los que gobiernan ahora y que es una realidad. Entonces, ahí yo tengo mi duda táctica y es una pregunta que me hago, si es momento de abrir la ley, si sabemos que en la correlación de fuerzas podemos ir por lana y salir estilados. Es una pregunta, no la tengo respondida, pero creo que por lo menos en cualquier intercambio sensato lo deberíamos hacer. Lo tercero, muy cortito, respecto de lo que decía Rosina, que hace referencia a los clubes, bueno, una demanda ya histórica a esta altura, de los dispensarios, bueno, dispensarios, la cantidad de socios, la cantidad de material vegetal, el Consejo Nacional. El Consejo Nacional es un muy buen ejemplo de que hay que pedir formalmente la convocatoria. Y que los tipos nos digan que no lo convocan, pero que lo digan por escrito. No precisamos modificar una ley o hacer una marcha para eso. Podemos convocarlo como federación, se puede convocar, cualquier club, cualquier interesado puede presentarse y convocarlo. Y que administrativamente nos digan que no. Eso es una decisión política, institucional, que se podría tomar todos juntos o algún conjunto de actores por separado. Pero hay un tema también que cruza sobre todo a muchos clubes en el este, que es también lo del turismo canábico o turismo y cannabis, ¿no? Que es una línea transversal, que no es una cosa privativa de los clubes, para mí por lo menos es una cuestión que trasciende los clubes, pero yo soy un convencido de que no precisamos una modificación de la ley para poder explotar económicamente en esa lógica que vos planteabas de los puestos de trabajo, de calidad, que le hacen bien a lo que hacemos, a nuestras actividades en cualquiera de los roles. Entonces, el turismo como eje, el turismo y cannabis, dicen algunos, porque el cannabis es un componente más, o el turismo canábico, dicen algunos, porque es la centralidad. Bueno, creo que ahí hay algunas cosas que se pueden ajustar, que no es para ahora, pero que hay desarrollos con Martín, con Yanela, bueno, con mucha gente que ha venido laburando hace mucho tiempo, que bueno, nos compartimos un poco las reflexiones y la idea es ir un poco más. Respecto a lo de Cecilia, yo quedé impactado, le decía ahora, por las cifras, habría que ver en el periodo de gobierno actual los procesamientos, o mejor dicho, las formalizaciones con preventiva. ¿Por qué? ¿En qué se funda que las mujeres casi duplican a la preventiva de los hombres, y no solo en Uruguay, sino a nivel de América Latina? Si uno se pone a pensar, también los últimos casos han sido más casos públicos, ¿no? Más de mujeres que de varones también. Toda esa rosca que vos mostrabas en la diapositiva me parece interesante, con una particularidad, que es, yo leía una nota de prensa hoy de un funcionario del Ministerio del Interior que hacía referencia a este combate al narcomenudeo y establecía un montón de causalidades que a mí me gustaría saber si es una opinión o si realmente tiene evidencia para sostenerlo. Él decía que el narcomenudeo era una realidad poco menos que privativa, es una nota de hoy, ¿no? Poco menos que privativa de las familias desestructuradas, vulnerables. Parece que es una cuestión de clase el narcomenudeo y no una cuestión transversal en la sociedad. Ese tipo de cosas que nosotros leemos, lo primero que tenemos que hacer como activistas del lugar que estemos es no reproducirlas. Y eso tiene que ver también con lo que hacemos desde la academia, desde el movimiento, desde el usuario, desde las asociaciones, que ni hablar el testimonio que da la compañera, que es muy difícil después decir algo después de esto, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, que ahí también hay una línea de trabajo para hacer en conjunto. Y lo último, chiquitito, respecto de lo que se comentaba en la mesa, es lo del cannabis medicinal. Yo creo que es una reflexión que se está dando en muchos lugares. Estoy hablando desde este tipo de encuentros hasta congresos entre leguleyos y médicos. Y en realidad acá, y no voy a ser muy académico con esto, los que se joden son los pacientes y los pequeños productores. Punto. Digo, y eso es un dato que se puede ver prensa. Y si hay algún medicamento, y bueno, me animo a que me desmientan, en realidad habría... ¿Está bien? ¿Me tocaste el micrófono? No. Yo honestamente, Mariana, yo no puedo creer
que en la realidad que tenemos en Uruguay, que sobran flores, el punto de equilibrio sea 11.000 pesos. Discúlpenme, pero algo no puede estar bien y el dato es un dato. O sea, si una persona tiene que conseguir 11.000 pesos en un país donde si algo que sobra son flores y gente que sabe que quiere cultivar, no puede ser de que una necesidad, que es un derecho humano fundamental, esté siendo vulnerado. Entonces, cuando no se reglamenta la ley de fines de 2019, en realidad nos están privando del derecho a la salud. Y hay que decirlo de esa manera. No es un derecho para mí, no es un derecho para un gueto. Me privan del derecho a la salud. Eso, por un poco el rol que me convocaban a hacer algún comentario muy breve, que se puede profundizar, y una acotación que me parece fundamental. Es cierto que desde el 74, y en la gran mayoría de los países de América Latina, el consumo nunca fue un delito, y menos a partir del decreto de ley de la dictadura de estupefacientes. Pero también es cierto que con la legislación actual, la tenencia de plantas tampoco es un delito. Y no estar en regla respecto del IRCA tampoco es un delito. Entonces, me parece que ahí muchas veces esos rebrotes prohibicionistas en este paradigma de la regulación tienen que ver más con los operadores que con las normas. Tiene que ver más con los abogados, con los jueces, con los fiscales, con los profesores de derecho, con los usuarios, con los pacientes, con quien sea. Pero no tiene tanto que ver con la norma en sí, no lo resolvemos modificando la norma. Entonces, ahí me parece que como acotación es muy importante tener presente que inclusive hubo una sentencia a final del año pasado de un tribunal, que los ministros del Tribunal de Apelaciones se pelearon bastante, y no salió con unanimidad, y estamos hablando de la libertad de los compañeros y las compañeras, no estamos hablando de una cuestión ni siquiera económica, en donde se entendió que aún teniendo plantas de más y aún teniendo plantas no registradas, eso no me transformaba en un delincuente. La presunción es que además de ser inocente, la finalidad es lícita. Y eso es una cosa que estamos discutiendo en los juzgados, que estamos en contacto con gente de todo el país todo el tiempo. Me parece que está bueno que la tengamos y la empezamos a asimilar, porque no hay que ser abogado para entender estas cosas. Entonces, me parece un poco como prestarle atención a esas puntas. También es un día para hacer memoria de la gente que nos trajo hasta acá, y sobre todo también de tener presente a la gente que viene, por la cual también estamos acá. Siempre, por supuesto, el respeto y la gratitud y la salud al movimiento. Así que bueno, a seguir aportando en lo que se pueda, cada uno en su lugar, y bueno, estamos abiertos para cualquier consulta que puedan tener ahora o allá afuera después. Muchas gracias.